tiempo que teníamos ganas de hacer por distintos motivos. El primero, el más obvio, es que se trata de un gran maestro, un gran profesional del periodismo, del que todos tenemos y queremos aprender. Y además porque es una persona con una enorme curiosidad existencial, intelectual, en un país donde todo se encasilla, muy difícil de encasillar, y con una tendencia muy virtuosa a pensar por sí mismo. ¿Cómo estás, Rolando? Gracias. Muy bien. Muy bien. Estuvimos mirando cosas antes de encontrarnos con Nico y nos llamó la atención una en particular, que es la enorme diversidad y curiosidad que hay en tu familia, en tus mayores, digamos, en aquellos de los cuales venís. Sí. ¿Qué significó tu familia para vos? Bueno, lo mismo que la familia de todos, pero mi familia es una familia de clase media, pero con personalidad, bastante original. Mi viejo fue empresario, mi mamá fue profesora de historia, y yo vengo de dos familias viejas de Ramos Mejía, donde me crié, y donde pasé un momento más lindo de mi vida, uno de los más lindos. Bueno, la infancia siempre es, ¿no? Además, en aquel entonces no hacíamos otra cosa que jugar a la pelota, de la mañana a la noche. Era genial, genial. Tanto más lindo que cómo viven nuestros hijos ahora, incomparable. Y cuando no estaba jugando a la pelota estaba leyendo. Leía las cosas lógicas de mi edad, Salgari, Mark Twain. Siempre he sido muy lector y muy deportista, esas dos cosas. Y eso también se lo debo a mi padre, a mi madre, porque es una condición de familia. ¿Tenés muchos tíos? Tengo un montón de tíos, sí, porque tengo... Mi mamá tenía 6 hermanas, eran 6. Cada una se casó con un señor, y bueno, tengo un montón de tíos y primos. Sí. Somos muchos. Y con una peculiaridad, que es una familia de clase media, Sí. peronista tu papá. Mi viejo era peronista y tenía un busto de bronce de Perón en el escritorio. Y para vos, un chico de clase media que fue al Nacional Buenos Aires, etcétera, ¿qué significaba ser peronista en ese contexto? Bueno, más o menos. En Ramos Mejía, cuando yo era chico, era ser una minoría, porque Ramos era en aquel entonces gorila, no sé ahora. Pero no era toda la familia peronista, era tu padre... No, era mi viejo. Tu viejo. Sí, era peronista y yo todos gritaban viva Balbín, que era el ídolo de los radicales de la época, y en general todo el mundo era gorila. Y del antiperonismo, si uno lee los diálogos maravillosos entre Borges y Bioy Casares, en la etapa donde ellos están recorriendo la división del radicalismo y el pacto de Frondizi con Perón, Borges es un balvinista fanático, que claro, es un dato totalmente inesperado y medio contradictorio con la personalidad de Borges y la personalidad de Balbín, ¿no? Sí, nada fanático, no por balvinista. Bueno, él decía, me afilié al Partido Conservador porque es el único incapaz de suscitar fanatismos. Así que el fanatismo por Balbín es un dato raro. Sí. Bueno, así que, y aquel peronismo de mi infancia, que yo mamé, me quedó como una cosa más bien sentimental. Yo sigo siendo simpatizante peronista, pero... ¿Qué cosa te despierta simpatía? Parece que es histórico el peronismo. Para mí sí. ¿Y cómo viviste los 70, Lani? Desconcertado. Yo soy de Nacional Buenos Aires. Sí. Yo formé parte de la génesis de Montoneros y de todos los grupos de la izquierda. Yo era de Mir Praxis, la organización de Silvio Frondizi, pero yo era un chico. Sí, como así todos. Que, claro, era nada. Sí. Chiquilín. Pero esa era mi orientación. Cuando llegaron los 70... Medio trotskista. Sí. De ahí viene Altamira. Tirando a trotskista con sus variedades. Sigo admirando a Silvio Frondizi, para mí un gran señor y un gran pensador.
Pero lo que pasa es que entre tanto murió mi padre, yo perdí motivación para ser rebelde, porque al no tener padre ya no tenés ganas de jorobar tanto. Y nada, estaba en eso cuando ocurrieron los 70. Muy pronto me fui del país, pero no exilado, ni a mí no me persiguió nadie, ¿eh? Pasaron algunas cosas después. Pero antes de los 70 me fui, creo. Sí. ¿Te fuiste a España? Sí, me fui a España, pero a vivir la cosa hippie, porque, no sé, me había dado por ese lado, que me duró unos cuantos años. Después me separé, volví a la casa de los viejos, digamos, de mi mamá, ya, viuda, y empecé a trabajar en periodismo. En realidad, lo único que yo sabía hacer era escribir. ¿Qué significa escribir para vos? Bueno, es expresarse, largar todo lo que uno tenía adentro, divertirse, divertir a los otros, dialogar con un público o con una gente que te lee. En radio. Hablar es más fácil, mucho más fácil. Si vos tenés buen vocabulario y buena expresión, aunque no tengas buena voz, como es mi caso, pero te la rebuscás, hablar es muy simple, es decir lo que pensás, construir bien las frases, si tenés algo en la cabeza, es fácil. En cambio, escribir tenés que concentrarte en el texto, si vas a citar fuentes, mirar bien la fecha, el autor, depende del tipo de cosa que escribas, ¿no? ¿Cuándo se te dio por la historia, Lani? Porque vos sos una persona que ha escrito y que sabes mucho de historia. Mi mamá era profesora de historia. Y yo soy vicepresidente del Instituto Julio Roca. El presidente es Rosendo Fraga. Somos admiradores de Roca. Y en mi caso personal, estudioso de los indios argentinos, porque yo estudié antropología en El Salvador, carrera que no terminé, tampoco terminé la del Estado. Después de salir de la Ciudad de Buenos Aires, en aquella época, en aquella época, la facultad te resultaba aburrida. No sabías de qué estaban hablando porque todo carecía de interés. Por la vitalidad que tenía el colegio. Porque el colegio, los profesores nuestros eran profesores universitarios, claro, y el nivel que tenían era muy alto. Y se notaba en todo. Así que después la facultad no le encontrabas gusto. Yo no pude hacer ¿Qué ves carrera. en la figura de Roca que te atrae tanto? Y bueno, porque a mí me atrae el mundo del indio, el mundo de la Argentina que se estaba formando, y creo que Roca fue la síntesis y el hacedor de la República Argentina moderna. Además fue presidente constitucional argentino con un récord extraordinario, que es ser 2 periodos no consecutivos. No dejó todo armado para seguir, no. Fue 2 veces presidente y además realizó con las armas, por ley de la nación, la ocupación del territorio argentino. La Argentina tenía un problema bárbaro en serio, después de la caída de Rosas, más o menos, desde el 52, y duró 40 años, que eran los malones. Que Vos decís que la doble década infame. Sí, la doble década infame. Describí un poquito ese mundo, que es muy interesante y muy poco... Y sí, no se estudia en los colegios. Es que cuando cae Rosas, se rompen los pactos. Rosas tenía pactos, tratados, hasta incluso firmados con los grandes caciques. Al caer Rosas, se rompen esos pactos, porque a los indios, para que no malonearan, había que pagarles. No suena bien, pero era así. Había que entregar 200 yeguas, 400 vacas, tantos pesos fuertes, vicios, o sea, tabaco, hierba, azúcar, lanzas, armas, un montón de ponchos,
hasta Vicios, instrumentos aclarar que es musicales. literal lo que estás diciendo, digamos, que en la correspondencia aparece Sí, se dice vicios. vicios, Para vicios. para vicios. Y a los grandes caciques y ellos redistribuían. Cuando cae Rosas, todo el negocio pacífico de los indios, que así se llamaba, se viene abajo, y Calfucurá, que era el rey de la Patagonia, el Napoleón de la Patagonia, inicia una serie de malones que llegaban a Bahía Blanca, Tres Arroyos, Salto, y a Buenos Aires, ahí nomás. Un poquito instigado por Urquiza, que también le interesaba acorralar a Buenos Aires. Un poquito sí, no sé, no lo sé, pero puede ser. Eso recién termina con la batalla de San Carlos, que el actual Bolívar, donde nació Tinelli, donde queda herido y derrotado Calfucurá y muere poco después. Al morir Calfucurá lo hereda su hijo Manuel Namuncurá, el padre de Seferino, y no es lo mismo. Ellos al final son derrotados desgastados por la famosa zanja de Alsina, que en lugar de hacer la muralla china, hacen un pozo chino. Ellos podían malonear, entraban a los pueblos y degollaban a los vecinos, sí, pero no se podían llevar la hacienda Por la porque zanja. por la zanja. Vamos a traerlo al año un poquito más acá, ahora. Ya salimos de la zanja. Bueno, salimos de la zanja. Salimos de la zanja y... No, te quería preguntar cómo anda el señor González, cómo está viendo la realidad. Y de repente tenemos que preguntar...